Bien, hoy estaremos empezando entonces ya formalmente el estudio del libro de Hechos. Ya tuvimos 2 sesiones con introducción. Así es que vamos a orar, vamos a pedirnos en las manos del Señor y vamos a dejar que el Señor vaya hablándonos. Padre bendito, en el precioso nombre de Jesús te agradecemos el que nos permitas nuevamente estar juntos, Señor, y que nos permitas, Padre, una vez más introducirnos a tu preciosa palabra con el ánimo, Señor, con la fe puesta en ti de que hemos de aprender algo, Señor, de que tu palabra está puesta a nuestra disposición para conocerte a ti y conocer tu voluntad hacia nosotros, Señor, y saber cómo es que tú haces las cosas. Te bendecimos, Señor, y te suplicamos, como cada ocasión, Señor, que tu Espíritu sea con nosotros, nos guíe, nos lleve a la verdad, y que nos permita, Señor, salir de este lugar con un conocimiento fresco, listo para ponerlo en práctica, mi Dios. En Cristo Jesús te bendecimos, Padre. Amén. Muy bien. Entonces decíamos, ya lo vimos en repetidas ocasiones, ¿quién escribió este libro de los Hechos? Lucas. Muy bien, el versículo 1 dice, capítulo 1, verso 1 de Hechos: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y es básicamente la introducción que Lucas utiliza. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Se acuerdan en qué momento Jesús les dice a los apóstoles, les habla acerca de este mandamiento que Lucas menciona aquí? Mateo 28 lo refiere, por ejemplo, se refiere básicamente a la gran comisión, ¿sí? De ir y predicar el evangelio. Y vamos ahorita a entrar un poquito más a detalle al respecto. Sin embargo, aquí hay algunas cosas que son importantes. Punto número 1. El versículo 2 dice, hasta el día en que fue recibido arriba. Eso de que fue recibido arriba marca un parteaguas en la iglesia. Y podemos verlo, los discípulos antes de la resurrección y ascenso del Señor y después de ese evento. Si nos acordamos un poquito, los discípulos cuando Jesús fue apresado para ir a la crucifixión, ¿dónde estaban los discípulos? Como viles lagartijas, ¿sí? Huyeron por todos lados, Pedro lo negó, en fin, sucedieron muchas cosas muy desagradables ahí. Sin embargo, cuando el Señor resucita, ¿a quién acude primero? A los apóstoles, ¿sí? Y los busca y los junta y se manifiesta, como dice aquí en el versículo 3, a quienes también, después de haber padecido, o sea, después de haber sido crucificado y todo esto, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. ¿Qué significa la palabra indubitables? Sin lugar a dudas. Apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, después de estos eventos de que Jesús es crucificado y resucita y se hace manifiesto a los apóstoles, bueno, ahí surgieron muchas teorías. De hecho, cuando Jesús resucita, ¿se acuerdan cuál fue la versión que surgió por ahí en aquel momento? Que los mismos discípulos se habían robado el cuerpo, entonces es cierto que había resucitado. Y sin embargo, una prueba indubitable de que eso no es cierto, ¿cuál era? La piedra estaba movida. No nada más la piedra estaba movida, sino que se supone que había una guardia ahí que se había puesto exprofeso para que no se robara el cuerpo. Y sin embargo, el ángel movió la piedra y Jesús salió de ahí resucitado. Y así como esto, perdón, sí, incluso sobornan a las guardias para que dijeran que eso no pasó, sino que en realidad los pescaron dormidos o una cosa por el estilo. Bueno, pero así como eso, Jesús, insisto, se aparece a sus discípulos, y que esta frase que dice aquí Lucas, acerca de que con muchas pruebas indubitables, mis amados, es algo muy importante, porque vemos las narraciones de los acontecimientos que sucedieron y nos damos cuenta que los únicos que pudieron haber narrado las cosas de tal detalle fueron gente presencial, ¿sí? Incluso se les acusaba a los apóstoles de que Jesús no es cierto que había resucitado, sino que lo que pasa es que había sido su espíritu el que ellos habían visto. Y yo les haría una pregunta:
un espíritu tendría hambre? Hay un evento, si ustedes se acuerdan, cuando Jesús está ya resucitado, vienen los apóstoles de pescar y está en la playa Jesús, y si tienen algo de comer, ¿sí? Y no nada más les pide algo de comer, sino que Él ya estaba preparando ahí un buen guiso de pescado, ¿sí? Y les comparte a ellos y Él come con ellos, ¿sí? Otra de las pruebas principales es cuando se aparece ahí en casa de no sé quién, donde aquel famoso evento de Tomás, ¿se acuerdan? Donde algunos ya sabían que Jesús había resucitado y Tomás dijo, no, yo hasta que no lo vea y no meta mi mano en sus costados y vea las heridas de sus pies y sus manos, entonces voy a creer. Y bueno, ahí Tomás se queda totalmente apantallado cuando vio lo que Jesús le mostró, ¿sí? En fin, como esto fueron muchos acontecimientos, Lucas no entra en este momento al detalle. Sin embargo, simplemente narra que durante 40 días Jesús estuvo ahí con los discípulos, con los apóstoles, dando esas pruebas. E insisto, esto es fundamental porque los acontecimientos que sucedieron después de la muerte de Jesús son tan reales como su propia muerte, ¿sí? Tanto la resurrección como la ascensión del Señor son hechos totalmente verídicos, que están documentados incluso con lujo de detalles. ¿Estamos? Ahora bien, versículo 4: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? Que vendría sobre ellos el Espíritu Santo. Luego dice aquí, la cual les dijo, oísteis de mí. O sea, ¿quién les dijo que el Padre iba a mandar al Espíritu Santo? Jesús les enseñaba a ellos. Y dice, porque Juan ciertamente, y fíjense cómo aquí hace una comparación, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. A ver, ayúdenme un poquito. ¿Cuál fue el ministerio principal, o el ministerio, no principal, el ministerio de Juan el Bautista? Preparar el camino. De hecho así estaba anunciado desde los profetas, ¿sí? Preparar el camino del Señor. Y después de eso, ¿qué hizo? Nada. Lo hicieron a un lado. Lo hicieron a un lado. Así, impresionante como Juan había sido anunciado, ¿sí? Desde los profetas. Juan nace un poco antes que Jesús, crece por toda su vida, y en un momento dado se manifiesta al mundo, y se manifiesta con unas características muy extrañas, ¿no? Su ropa, las cosas que comía, y uno podría pensar para nuestros días, este es un loco. Sin embargo, la gente venía a él para ser bautizados por él en agua. ¿Y qué simbolizaba ese bautismo? ¿Alguien se acuerda? Arrepentimiento de pecados. ¿Estamos? Y él anunciaba, yo no soy el mero mero, sino que detrás de mí viene alguien que ese sí, yo ni siquiera soy digno de atarle el calzado. ¿Y él qué decía? ¿Qué decía Juan con respecto a Jesús? Yo los bautizo con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Estamos? Después de eso, ¿cuánto tiempo duró ese ministerio? Calculemos unos 6 meses, una cosa por el estilo, ¿sí? Digo, no hay datos precisos, pero se pueden deducir de esa manera. 6 meses, y posteriormente, ¿qué pasa con Juan? Lo meten en la cárcel por andar diciéndole sus verdades a Herodes y lo decapitan, ¿sí? Todo un ministerio, toda una vida, nada más para hacer una sola cosa: preparar el camino del Señor y decir lo que este Señor, lo que este Jesús iba a hacer. Él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego, ¿sí? Y es justamente que aquí Lucas menciona que Jesús les dice a los apóstoles, porque Juan ciertamente bautizó con agua,
mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pregunta: ¿por qué el Espíritu Santo y no Jesús? ¿Por qué Jesús no pudo haberse, que ya estaba resucitado, ya podía ir y venir a todos lados? ¿Por qué Jesús no se queda aquí en la tierra? ¿Y por qué tiene que ser el Espíritu Santo el que venga ahora y continúe la obra de Dios? A ver, sí, pero ¿por qué tenía que, insisto, por qué el Espíritu? ¿Por qué no podía hacer esa obra él? El Espíritu Santo se manifestaba, o sea, la actividad del Espíritu se manifestaba desde antes. Porque ahora ya por el Espíritu podía morar en nosotros, y por medio de nosotros. Porque entonces estaban los tres y cada uno tenía su A ver, celebración. ¿a quién fue abierta la posibilidad de recibir el reino de Dios? A toda la tierra. El ministerio de Jesús, ¿qué zona geográfica abarcó? Una zona geográfica muy corta, por ahí por alrededor de Palestina, por lo que era Palestina, ¿sí? Pero realmente fue una zona, un área geográfica muy cortita. ¿Por qué? Porque Jesús, en su calidad de ser humano, solamente podía estar en un solo lugar. Y aún en su calidad de resucitado, no lo vemos que sea omnipresente. Nada más está en un solo lugar. ¿Sí? Pero, sí, y siguiendo enseñando acerca del reino de Dios. ¿Sí? Es muy interesante eso. Sin embargo, Él asciende, que ahorita lo vamos a ver, y promete que queda en su lugar enviado por Él, aunque es la promesa del Padre. ¿Observen esto? Jesús nunca se brincó la autoridad del Padre. Él nos vino a hablar del Padre, nos enseñó del Padre, y aún la promesa del Padre, Él no se la brinca, pero Él nos habla de esa promesa. Y Él envía o marca el cumplimiento de esa promesa de que venga el Espíritu Santo y more ahora sí con nosotros. ¿Por qué? Vuelvo a hacer la pregunta, ya les di algunas razones, pero ¿por qué el Espíritu Santo? Para que esté dentro de cada uno de nosotros, porque el Espíritu Santo es la única persona de Dios que puede estar dentro de nosotros, con nosotros. Es a través del Espíritu Santo que Dios entra en comunión íntima. Su divinidad viene a ser o a formar parte de nosotros mismos. ¿Estamos? Vamos a ver después lo que es el Espíritu Santo y lo vamos a ir desmenuzando. Por eso se les adelanto así. La persona de Dios que se pone en contacto con nosotros para manifestar su divinidad en nosotros es el Espíritu Santo. Pregunta: ¿por qué no se manifestó en esto antes del Antiguo Testamento, o sea, antes de Jesús? Por el pecado. Porque el pecado no se había quitado de en medio. Y es a través de Jesús que ahora sí viene Él a hacer la obra de quitar lo que estorbaba entre la relación de Dios y el hombre, que es el pecado. Jesús lo hace a un lado y deja el campo abierto, ahora sí, para que la persona de Dios, la otra persona de Dios, que es el Espíritu Santo, pueda morar y residir totalmente en nosotros. El Espíritu Santo jamás va a estar en un pecador, nunca, pero sí en alguien que ha sido justificado y lavado de sus pecados por Cristo Jesús. ¿Estamos? Sí. O sea, el Espíritu Santo no puede estar en un pecador que no haya arrepentido. Y el Espíritu Santo en una persona que se ha convertido, pero que está en pecado, estamos tampoco. Se va. Ahí les va. O sea, que pasa Se contrista, exactamente. Es que aquí entra el tema ese de si soy o no soy.
Ya lo hemos tratado con detalle aquí. Yo no me puedo decir cristiano si con la esperanza de que Dios me va a perdonar sigo pecando voluntariamente. De hecho, la Biblia me dice que horrenda cosa, cuando yo hago eso, me espera caer en manos de un Dios vivo, porque si yo peco voluntariamente, ¿qué estoy haciendo? Tomando por inmunda la sangre del pacto y haciendo a Jesús como si fuera una cucaracha y pisándolo yo mismo, cuando peco voluntariamente. Cosa diferente es que si yo he pedido perdón por mis pecados, he sido sincero delante de Dios y hago una reforma en mi vida para vivir santamente, pero de repente me volteo y me caigo. Dice la Escritura en ese caso que abogado tengo para con el Padre Jesucristo. Ese es el caso. Es ahí donde tengo a ese abogado. No porque hoy dije, al fin que Jesús me va a perdonar, hoy me voy al antro. Y mañana, al fin que Jesús me va a perdonar, hoy me echo unas cheves. Al fin que Jesús me va a perdonar mañana, así es que mañana transo a mi socio. Así no es. Así no es. Y el problema es que muchas veces como cristianos, insisto, pensando en que Jesús, y sabiendo que Jesús es bueno, que Dios es bueno y nos perdona, abusamos de eso. Eso no es un cristiano. Por eso la Biblia dice que aquel que vuelve como el perro a su vómito, o vuelve la puerca lavada a ensuciarse en el lodo, de nosotros salieron porque estaban con nosotros. Es gente que jamás cambió su naturaleza, jamás fue cristiano. ¿Sí? ¿O no? Entonces, ¿el Espíritu Santo dónde está? ¿Por qué te digo todo este rollo? Porque el Espíritu Santo está en una persona que realmente ha aceptado a Jesucristo y ha pedido perdón de sus pecados, se ha arrepentido conscientemente de sus pecados y está propugnándose a una vida, en consecuencia a eso, a una vida santa, a una vida agradable delante de Dios. Antes del pecado, Dios estaba abiertamente con el ser humano, ¿estamos? ¿Sí? Después del pecado, Dios se autolimita por su santidad y dice, no puedo tener relación directa con el hombre. Quiero tenerla, pero hay algo que estorba ahí. Entonces, yo me limito. No puedo tenerlo. Y desde entonces propone la solución a ese gran conflicto, a ese gran problema, y le dice a la mujer, va a venir descendiente tuyo y le va a dar en la torre a esta serpiente. ¿Sí? La promesa de Jesucristo desde el Génesis, lo hemos visto ya. ¿Sí? Entonces, una vez que esa promesa es cumplida, ahora sí, ahí en medio tenemos todo el simbolismo del tabernáculo, del templo, todo eso donde Dios se manifiesta nada más en un lugar exclusivo y nada más a través de alguien que llena el requisito de qué, para poder presentarse delante de Dios, de santidad. Y es el único que puede entrar en la presencia de Dios. Pero a partir de que Jesús nos compra la santidad a través del lavamiento de nuestros pecados por su sangre, ahora sí Dios está en comunión con nosotros y lo hace a través del Espíritu Santo. ¿Estamos? Muy bien. A mí algo que me llama mucho la atención del Espíritu Santo, y espero que esto se tome no como que lo estoy rebajando y lo estoy poniendo a nuestro nivel, pero el Espíritu Santo, toda esa ceremonia que antes había durante el Antiguo Testamento y los sacrificios y todo eso, el Espíritu Santo así como que esto lo hace a un lado, toda esa ceremonia, y ahora dice, aquí estoy yo y estoy dentro de ti, y se pone a Dios a nuestro alcance, Dios a nuestro, insisto, no quiero rebajarlo con esto, pero sí quiero ser claro de que Él se da tanto hacia nosotros que se pone a nuestro alcance a través del Espíritu Santo. No estoy rebajando a Dios, y quiero ser claro, sí, pero es tan misericordioso que se pone a nuestro alcance. Pero ¿qué pasa? Que una vez que nosotros lo tomamos a Él y permitimos que el Espíritu Santo entre en nosotros por haber aceptado a Jesucristo, entonces sí, nuestro nivel de vida tiene que cambiar forzosamente, porque si no estoy en una gran mentira y lo hago a Él mentiroso. ¿Sí? Muy bien. Entonces, Jesús es el que a través de quien, se cumple la promesa de Dios del bautismo con el Espíritu Santo, y lo promete aquí en el versículo 5, dentro de no muchos días. Ahora bien, ¿cuál fue la reacción de los apóstoles? Vamos a verla. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor,
¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Qué vemos aquí con los discípulos, mis amados? ¿Mandé? Ellos ya querían que la regresaran a la mañana. ¿Ok? Pero observen por favor, Jesucristo en muchas ocasiones les dijo, o en muchas de sus enseñanzas, no hablaban para este tiempo, o para su tiempo pues, para el tiempo presente, sino hablaban hacia la eternidad. Y muchas de las enseñanzas fueron así, muchas veces, ¿sí? Y los discípulos, ¿qué es lo que esperaban? Ellos tenían en mente, y durante mucho tiempo como pueblo judío, que habían sido oprimidos, perseguidos y esclavizados por otras naciones, ellos esperaban a ese Mesías que iba a venir como libertador de su situación política, económica, social, como país, ¿sí? Y eso es lo que tradicionalmente ellos esperaban o concebían como Mesías, ¿sí? Entonces, insisto, a pesar de que Jesús durante los 3 años de ministerio le estuvo enseñando acerca no de esta tierra, sino del reino de Dios, estos todavía como que no perdían la esperanza de que, oye, pero pues ahí están los romanos todavía, ¿no? Ahí están presionándonos. Y le hacen esta pregunta. Entonces, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y me llama la atención que Jesús no les dice, ay cabezones, pues ¿qué no entienden? ¿Sí? He estado 3 años con ustedes. No les ha caído el 20, o no les ha entrado la tarjeta, o no les hace contacto el chip, como quieran. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. A través del estudio de la Biblia nos damos cuenta, si no de fechas, ni de momentos, ni de lugares, porque eso solamente, como Jesús bien lo dice, el Padre lo tiene solamente en su potestad, ese conocimiento. Yo les hago una pregunta, ¿el reino de Israel le será restituido, sí o no? ¿Sí? O sea, el poder, o lo que ellos pedían, pues, restaurar el reino a Israel en este tiempo. Era la pregunta, el anhelo de ellos. Se les... ¿No? Entonces, ¿qué pasó en 1948? Pero no en ese tiempo. Tú preguntas en ese tiempo. No, hablo de tiempo. En algún tiempo. En algún tiempo. O sea, los apóstoles decían, ¿en este tiempo o después? Ahí está la pregunta. ¿Sí? Bueno, perdón, ¿es en este tiempo? No. El Señor les dice, no les toca a ustedes conocer los tiempos, ni las sazones, ni los modos. Sin embargo, el reino de Israel ya fue restituido. Y junto con el reino de Israel, como punto de partida, observen esto, se desencadena toda una serie de acontecimientos que llevan al cumplimiento pleno de la voluntad de Dios anunciada a través de los profetas y del mismo Jesús, del establecimiento pleno del reino de Dios, ya no en esta tierra, sino en la eternidad. Pero es a partir del establecimiento del Estado judío donde esto empezará a darse, o se ha empezado a dar. Es otro rollo, pero esta pregunta que hacen los apóstoles a Jesús no es una pregunta de segunda mano, es una pregunta muy importante. Por eso Jesús no los regaña, por eso Jesús no les dice necios. No he estado enseñando de eso, porque Jesús mismo sabe que una vez que el reino le sea restituido a Israel, a partir de ahí se desencadenarían todos esos acontecimientos que llevarían, insisto, al cumplimiento del plan perfecto de Dios para la humanidad. Y esto ya se dio, ¿sí? Ya Israel es una nación y está en su país, en su tierra. Entonces, versículo 8. Fíjense cómo Jesús les cambia el tema y los vuelve a ubicar en lo que Él quiere. Ok, no les toca a ustedes conocer eso, es importante, pero solamente el Padre lo tiene en su potestad. Pero,
recibiréis poder. Eso es importante para ustedes, porque vendrá ya. Lo otro no tiene importancia cuando venga, solamente el Padre lo controla. Pero lo que yo les estoy diciendo, pero recibiréis poder, y se los acababa de decir dos versículos arriba, ¿sí? De que dentro de no muchos días vendría el Espíritu Santo. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué vendría el Espíritu Santo? Para que puedan decir, ay, nosotros hablamos en lengua, somos bien cristianos, o nosotros somos mejores que los de la iglesia vecina porque nosotros sí se manifiestan los dones y las manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Para eso iba a venir el Espíritu Santo? Entonces, para cumplir la expansión de las enseñanzas de Jesús. ¿A quién? Primero en Jerusalén, luego en Samaria, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Para eso iba a venir el Espíritu Santo. Entendamos, de hecho lo vimos en la primera charla que tuvimos antes de las introducciones a este libro, cuando hablamos acerca de nuestras buenas ideas, ¿se acuerdan? ¿Sí? Los que estuvieron en aquella ocasión. Mencionábamos eso, que Dios no le hace falta nuestras buenas ideas. Dios ha puesto ya todo listo y nos ha dejado el poder a nuestro alcance a través del Espíritu Santo para cumplir su obra, su plan en esta tierra, que es la expansión de su palabra a todo mundo. Y a través de eso, la formación de lo que se conoce como la Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo, si no lo hemos pensado así, ahí les va. ¿Cuál es su fundamento? Jesucristo. ¿Dónde encontramos el fundamento de Jesucristo? En la palabra, ¿no? Entonces la Iglesia, observen por favor, la Iglesia que se diga de Jesucristo no puede existir si la palabra y las enseñanzas de Jesucristo no son el cimiento de ella. ¿Sí? Cualquier otra cosa que se diga iglesia y que no esté fundamentada o que no haya ido primero el establecimiento de la verdad de Dios, de la verdad de Jesucristo a través de la enseñanza de la palabra, es falso. No tiene fundamentos. Es como dice Pablo más adelante en una de las cartas que él escribe, que estaríamos construyendo con heno, madera y hojarasca, sin fundamentos. Cualquier viento, cualquier fuego lo quema, eso no va a permanecer. Pero la verdadera iglesia de Jesucristo se fundamenta, insisto, en la enseñanza de la palabra. Y la predicación de la palabra y las manifestaciones del poder de Dios, ¿quién creen que eso tiene, que lo respalda? El Espíritu Santo. Para eso nos fue dado el Espíritu Santo. Lo vemos aquí de manera muy sucinta aquí en este momento, pero lo vamos a ir viendo cómo se va, no nada más compaginando, sino cómo se van mostrando los detalles de la obra del Espíritu Santo a lo largo de lo que vamos a estar estudiando en Hechos. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya les había dejado la encomienda, ir por todo el mundo, ¿sí? Prediquen, bauticen, háblenle a la gente de lo que ustedes ya recibieron, pero ahora los inviste de poder para que esa labor se pueda llevar a cabo. Y dice el versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, ahora sí, se acaba lo que él tenía que hacer aquí. Viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Pregunta: ¿a qué se refiere con que viéndolo ellos fue alzado y de repente desapareció en una nube? Una nube, perdón, lo ocultó de sus ojos. ¿A qué se refiere? Es la ascensión, se fue, pero ayúdenme un poquito. Bueno, déjame ponerlo así. Observen cómo la narración
nos da detalles. ¿Sí? No dice de repente desapareció de sus ojos, no dice de repente, no sé, cualquier otra cosa. Nos da el lujo de detalles que viéndolo, o sea, desde el momento que empieza a ser alzado, levantado, ellos lo iban viendo mientras iba subiendo. Llega un momento en que ya estaba tan alto que una nube lo oculta, igual que una nube puede ocultar el sol, o puede ocultar la montaña, el cerro de la silla, o otras cosas, las estrellas, yo no sé, que es que algo que ya rebasa ese nivel, porque ha ascendido tanto, una nube lo oculta de sus ojos. Y ellos se quedan, vean la narración, se quedan viendo hacia arriba, embelesados de lo que estaban contemplando. A tal grado que de repente, mientras ellos estaban todavía, ¿alguna vez han visto un niño cuando su globo se elevaba? O nosotros cuando éramos niños, cuando el globo se nos iba al aire, que se nos soltaba, y hasta que lo pierdes de vista, ahí te quedas. Y te mira, ahí hay un puntito rojo, y ¿dónde? Ahí está todo el mundo, ¿sí? Bueno, es exactamente lo mismo que nos están narrando ahí. Ellos volteando, viendo ese espectáculo, buscando entre las nubes dónde había quedado Jesús. En ese momento, dos ángeles les hablan. Les dicen, ¿qué es lo que ustedes están viendo? Creo que ya era obvio, ¿no? Ahora, veamos por favor la narrativa de este versículo. Porque no podemos dejarlo como que, fue algo que a alguien se le ocurrió. No. Es un acontecimiento real. Insisto, tal como la resurrección, la ascensión del Señor es totalmente fidedigna. Y nos narra ahí así como ellos lo iban viendo. Y había muchos testigos. Ahora bien, dice el versículo 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Casi escucho a los apóstoles diciendo, pues ¿qué no ves? ¿Sí? Te digo, lo que está pasando no te lo explicas más que viéndolo, ¿no? Sin embargo, la pregunta que hacen estos dos varones es totalmente trascendente. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Déjame descomponer esto en dos partes. Primero, ¿qué estáis mirando? Insisto, ellos estaban así embelesados, viendo el espectáculo. ¿Vale? Estupefactos, ¿sí? Viendo aquel espectáculo. Yo no sé qué habrán pensado, pero Jesús les había dado una encomienda. Y les había dado una promesa. Y en ese momento se olvidaron de todos y simplemente estaban viendo el espectáculo de la ascensión de Jesús. Esos dos varones vestidos de blanco se ponen junto a ellos y les hacen la pregunta, ¿qué están viendo? Y casi los regresa a la realidad con los pies en la tierra y les aclaran algo. Observen las palabras que dice ahí. Este mismo Jesús, no otro Jesús. No otro va a venir en lugar de Jesús. No. Este mismo Jesús regresará. O como dice aquí, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. De la misma manera, y esto es justamente lo que Jesús prometió. Que llegaría un momento en que todo mundo, después de que Él fuera sacrificado, muriera, resucitara y fuera llevado al Padre, después de eso Él regresaría. Y dice que todo ojo lo verá cuando Él venga del cielo. ¿Sí? De la misma manera como en ese momento ellos lo estaban viendo físicamente, así veremos al Señor, claro, al mismo Jesús, no otro. ¿Y por qué lo aclaran aquí los ángeles?
Porque también está anunciado que vendrían otros, o que vendrán otros queriendo suplantar a Jesús. Vendrán otros en mi nombre, ¿sí? Diciendo, he aquí el Cristo. Y harán grandes señales y grandes milagros, pero no les crean, ¿sí? Por eso los ángeles declaran, es este mismo, no otro, ¿sí? Y se los declaran a sus apóstoles. Perdónenme que sea tan enfático en esto, pero es importante tomarlo en cuenta, para no irnos con la finta de que cualquiera que se diga, yo soy el mero bueno. Es más, de ahí por ahí uno, ¿no?, que dice que él es Jesús y vive en una casa con muchos lujos, y bueno, está anunciado eso, está anunciado, pero también está anunciando que el mismo Jesús que ellos vieron vendría así como lo vieron ir al cielo. Versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Esto es a lo mejor más o menos como 3 o 4 kilómetros de ahí. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban, observen esto, Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Prácticamente coincide con la misma lista de aquellos 12 que Jesús había escogido para iniciar su ministerio, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Quién falta aquí? Judas. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Quiero aclarar aquí la aclaración de que a María no se le da una posición distintiva. Simplemente dicen, ahí estaba. ¿Por qué estaría ahí? Era parte de los discípulos de Jesús, y además Jesús había hecho una encomienda. ¿A quién se la hizo con respecto a María? Juan, hazte cargo de ella, ¿sí? Y lo curioso es que también ahora están los hermanos de Jesús, mismos que antes lo habían rechazado a él y que no creían en él, ¿sí? Pero ahora aquí están. Insisto, este evento de la resurrección y de la ascensión del Señor tuvo que haber convencido a muchos que incluso antes no creían en él. Y luego, versículo 15, y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Perdón, aquí ya lo regué. Ahora sí ya. No, es que yo lo moví aquí y me mandó a otro lado. Versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. O sea, ya no nada más eran los 11 apóstoles, sino que, bueno, estaban ahí, insisto, otras personas, pero llegaron ya a un número de 120. Y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. A ver, pregunta, ¿el Espíritu Santo ya había venido en este momento? ¿Qué? Otra vez. Varones hermanos, son palabras de Pedro. Era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. Pregunta, ¿ya había venido el Espíritu Santo? Insisto, el Espíritu Santo se ha manifestado desde el Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Mandé? Desde Génesis, de hecho. Ajá. Sin embargo, vemos cómo no hay una participación directa y activa de parte del Espíritu Santo, más que a través de los profetas, o en el caso de David, o de aquellos que el Espíritu Santo toma para inspirar justamente la Escritura y la dirección en algunos acontecimientos hacia el pueblo de Israel. Estas son las únicas maneras en que vemos que el Espíritu Santo está participando con la gente. E insisto, son para cosas muy específicas y muy trascendentes que Dios marca, y que son, insisto, cosas relevantes para el pueblo. Y no nada más para el pueblo, es la Escritura, la Biblia, la historia del pueblo de Israel que nosotros vemos ahora en la Escritura, nos llega a nosotros como resultado de esos actos trascendentes que Dios toma en cierto momento, a través de profetas, de hombres y mujeres, a través de escritores, a los cuales el Espíritu Santo toma y les hace escribir lo que hoy conocemos como la palabra de Dios.
Sí. Pero no está relatándola inmediatamente, ¿verdad? Sino ya ha pasado creo 400 años, ¿no? No. Lucas es contemporáneo de Pablo. Si bien es cierto que Lucas no anduvo con Jesús, pero es más, es prácticamente coetáneo de Jesús. ¿Por qué decimos esto? Porque por las edades se manifiestan en la Biblia, se infiere que Lucas no era mucho menor que Jesús. Lucas era un muchachito, ¿sí? Cuando Jesús estaba manifestando es más que muchachito, ya era quizá un joven, cuando Jesús estaba manifestando su ministerio, aunque él no participa directamente con Jesús. Y él, después de todos esos acontecimientos, él recaba información. Obviamente ya crece aquí Lucas, pero no son muchos años, ¿eh? No, según esta Biblia dice que fue escrito por ahí en el año 68. Sí, así es. Y si pensamos que Jesús estuvo durante los 30, entre los 30 y 40, de acuerdo a la genealogía que cada quien, a la cronología, que se manejan por los diferentes autores, que tienen una diferencia más o menos de 10 años, estas cronologías. Entonces estamos hablando de que a lo mejor estamos hablando de una diferencia de 20 años, ¿sí? Después de esos acontecimientos, ¿sí? Muy bien. Bueno, estamos hablando de cómo el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Ahora, ¿David habló de Judas? ¿Sí o no? No. Sin embargo, aquí Pedro está haciendo referencia a dos partes de los salmos, o dos porciones de diferentes salmos, donde David sufre, observen esto por favor, exactamente lo mismo que le hicieron a Jesús, una traición, y él es perseguido porque alguien lo traiciona, ¿sí? Entonces vemos aquí otra vez a David como un tipo de Cristo, y pasándolo exactamente las mismas cosas que Jesús le sufrió después. Entonces, tomando esto, Pedro habla acerca del Salmo 69 y del 109, y toma esas dos referencias. La primera es que su casa sea desechada y nadie la vuelva a ocupar, ¿sí? Y la otra, acerca de que tome otro el lugar. Si ustedes leen los contextos de esos salmos, se van a dar cuenta cómo habla acerca de gente pérfida, mala, traidora, ¿sí? Y cómo uno dice, oye, se supone que Dios nos dice que perdonemos, pero cuando habla de esas cosas, de este tipo de gente traidora, es bien grueso, y dice que bueno, déjame, para no inventar cosas, vámonos rápidamente. Pues qué caray, muy rápido, nada más para que quede muy muy clarito. Y el primer caso es el Salmo 69, versículo 25. Sea su palacio desolado, en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor del que tú llagaste. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Sean borrados del libro de los vivientes y sean inscritos no sean inscritos con los justos. Sí, con los justos. Pero si vemos todo el texto que está antes, dice, por ejemplo, sea su banquete delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira, y el furor de tu enojo los alcance. Y si vemos todavía más arriba, nos vamos a dar cuenta que es gente que traicionó, que es gente que estaba persiguiendo a David. Ahora, la otra referencia, la parte que habla acerca de tome otro su lugar, o tome otro su oficio, es el Salmo 109. Concretamente en el versículo 8, pero déjenme un poquito ir más arriba para poder entender. Versículo 1 del capítulo 109 de Salmos.
Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí, han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. ¿Se fijan cómo es muy descriptivo de lo que le hicieron a Jesús? No nada más Judas, sino ¿quién incitó a Judas? Algo más carnal, algo menos tentador, los mismos del Sanedrín, que querían desde hacía mucho tiempo atrás, habían planeado acabar con Jesús. Entonces, me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. ¿Se fijan? O sea, aquí no fue tanto de Satanás, sino que bueno, ahora ponlos, entrégalos en las manos de Satanás. Cuando sea juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Sean pocos sus días y tome otro su oficio. Pues es justamente este el pasaje que Pedro está, o los pasajes, que Pedro está haciendo alusión en esta primera, déjenme ponerlo así, en esta primera junta de negocios de la iglesia. Es la primera reunión que ellos tienen para tratar asuntos de lo que sería la naciente iglesia en este momento. Y están empezando a tomar decisiones al respecto. No dice, vamos a terminar esta parte. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Pregunta: ¿qué característica principal tenía que tener la persona que sucediera a Judas? Ser testigo de la resurrección, pero nada más. No es que no leímos completo. Sí, porque dice que han estado con nosotros desde cuándo. Desde el principio, desde el bautismo de Juan. ¿Sí? O sea, prácticamente, observen por favor, cuando Jesús empieza su ministerio, llama específicamente a 12. ¿Estamos? Pero junto con esos 12 llegaron otros muchos. Había mucha gente que eran discípulos de Jesús, hombres y mujeres, que incluso, dice la Escritura, lo dejaron todo por seguir a Jesús. No eran los apóstoles, eran gente extra, ¿sí? Además de los apóstoles. Bueno, de esos eran los que Pedro se estaba refiriendo en ese momento, de esos que han andado con nosotros desde el principio. ¿Para qué lo iban a escoger? Para suplir a Judas. ¿En qué? En la labor que Jesús había encomendado. O sea, lo iban a poner a chambear. ¿Estamos? En una labor no fácil. ¿Estamos de acuerdo? Un neófito, una persona ahí que agarraron de cualquier lugar, tú porque cantas bonito, vente para acá. ¿Funcionaría? No. Tenía que haber sido testigo, haber sido enseñado, haber visto lo que Jesús enseñaba, recibido esas enseñanzas, y no nada más eso, sino también haber visto la resurrección de Jesús, porque eso es lo que ellos iban a anunciar. Las verdades, las enseñanzas de Jesús y su muerte y su resurrección y su ascensión. Tiene que ser alguien que fuera un testigo presencial de todo eso. Muy fidedigno, claro, porque eso es lo que se estaba buscando. Y es en base a eso en lo que la iglesia... ¿Por qué creen ustedes? Observen por favor. ¿Qué sucedió, insisto, cuando Jesús fue apresado con los discípulos? Como cucarachas cuando uno prende la luz en la cocina. Se esparcieron por todos lados. Huyeron. Pero, ¿por qué esos mismos hombres y mujeres que en ese momento huyeron cuando Jesús fue apresado, por qué después de que Jesús es muerto, resucita y lo ven ascender, por qué esa misma gente está dispuesta ahora a dar sus vidas por hablar de aquel
de quien antes huyeron. Porque lo que ellos vieron fue motivo más que suficiente para decir, esto es real. Yo lo vi. ¿Qué pasó con Pedro cuando Jesús fue crucificado? Se regresó a pescar y hacía con él algunos otros. Pero cuando lo vieron resucitado, cuando lo vieron ahí preparándoles el pescado, cuando Pedro se da cuenta que es Jesús quien le dijo, échalo a las redes de este lado, y es Jesús resucitado, eso les revolucionó la vida, ¿sí? Y entonces pudieron estar dispuestos ahora a dar sus vidas, ya no a correr, ya no a huir, sino enfrentar valientemente lo que fuera con tal de llevar a cabo la obra que Jesús les dio, de hablar de Él, de expandir el reino de Dios. ¿Estamos? Por eso se necesitaba alguien con las mismas características, no un pusilánime, no un guapo temeroso, ¿sí? No un hechizo. ¿Estamos? Luego dice, versículo 23, y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, insisto, con la característica que ellos llenaban de haber estado con ellos desde el principio. A lo mejor nunca se mencionaron en todos los evangelios, pero ahí andaban como discípulos siguiéndolos. Versículo 24, llorando. Fíjense bien en esto, por favor. Bueno, primero, antes de pasar a esta parte, ¿a qué se regresaron ellos después de haber visto la ascensión del Señor? ¿A qué se regresaron al aposento? A orar y a esperar la promesa, ¿sí? Mientras estaban ahí, suceden estas cosas de que, bueno, faltaba uno, había que suplir ese lugar. Lo más natural, sí, bueno, las cosas bien claritas con alguien que haya sido testigo, pero vamos a orar por cuál de los dos, ¿sí? Y fue lo que hicieron, orando, dijeron, Señor, tú que conoces los corazones de ellos, perdón, de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Observen, por favor, no están tomando ellos la decisión, le están dejando a Dios en sus manos la decisión de escoger a cuál de los dos iba a escoger. ¿Quién? El Señor. Luego dice, para que tome la parte de este ministerio y apostolado. No es para que tome el hueso, no es para que tome el escaño, no es para que tome el puesto de influencia, es para que tome este ministerio, que significa esta servidumbre, y este apostolado, que significa esta encomienda de ser enviado, de ser el mensajero, que va a servir a otros y va a darse por otros. Y no cualquiera lleva esto, no cualquiera lo lleva. Después dice, para que tome la parte de ese ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Él se lo buscó y allá se fue a dar, ¿sí? Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Ahí uno dice, a ver. Pues no que estaban orando, no que estaban confiando en el Señor, no que le dicen al Señor, Señor, tú escógelo, tú eres el bueno, órale. Entonces, ¿cómo es que echan suertes? No dice que usaron, si usaron dados, cartas, palitos, chinchampú, no dice, ¿sí? Pero echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías. Entonces, ¿dónde está su fe? ¿Mande? ¿Siguen siendo hombres? Ok, ¿sí? ¿Qué más? Todavía no recibían el Espíritu Santo, no sabían cómo entender. Ellos no podían recibir la dirección plena
y clara de parte de Dios, porque el Espíritu Santo todavía no participaba. Yo he escuchado enseñanzas como al respecto de que no es que por eso, porque como fue escogido por suerte, Matías no vuelve a mencionarse. No es cierto. ¿Matías qué? No vuelve a mencionarse. Ah, No es cierto, pues él qué culpa tenía. Él había sido y demostrado ser un siervo y un discípulo leal. Estuvo desde el principio, siguió a Jesús por todos lados, ¿sí? Y fue partícipe de testificar su resurrección y su ascensión. Ahí estuvo todo el tiempo. A lo mejor huyó como los demás en el momento del arresto, pero ¿quién podía culparlos? Todos lo hicieron. Pero en todo lo demás se mostró fiel, y junto con él el otro justo. Sin embargo, ellos echaron suertes por una sencilla razón. Ellos confiaban, y de hecho esto no es nuevo, esto de que echaron suertes no es nuevo. Muchas de las decisiones que Dios mandó y decisiones importantes que Dios designó para el pueblo fueron tomadas a través de suertes que Dios dirigía. Veámoslo en el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces esto no es nuevo. Levítico, por ejemplo, ahí viene algo, ¿sí? ¿Mandé? Vamos a ver. ¿Cómo era Levítico? ¿Qué, hermana? 16, 26, 8. Aquí estamos hablando de una ordenanza de Dios en los sacrificios. Observen, por favor, ¿sí? Entonces habla aquí acerca de cómo Dios ordena cómo debe llevarse la ofrenda, los animales, para ofrendarse para la expiación, y habla de 2 animales, ¿sí? Y lo voy a resumir así muy rápido. Es un becerro y un carnero, y una vez que están delante del sacerdote y que el sacerdote los ha preparado para ser sacrificados, entonces echaba suertes para ver cuál de los 2 animales iba a ser sacrificado, y esto estaba siendo ordenado por Dios. Si ustedes se fijan en el versículo, desde el versículo 7, después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Luego echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Asael. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual caiga la suerte por Jehová, y lo ofrecerá como expiación, pero el macho cabrío sobre el cual caiga la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él y enviarlo al desierto para Azazel. ¿Se fijan? Entonces Dios es el que escoge. esa gente dice que no tiene nada que ver esa suerte. Lo cual, y por eso quiero meterme en esto con detalle. Hay cosas que Dios ha ordenado cuando Él estaba, vuelvo al mismo tema de hace rato, cuando Él estaba ciertamente separado de la comunión íntima con el pueblo, con la gente. Y entonces a través del sacerdote, Dios marca los destinos, en este caso de los machos cabríos, de cuál sería ofrecido y cuál otro no, como sacrificio. Y es Dios quien marca las suertes. Este es un caso, pero hay otros casos también, incluso acerca de gobernantes y otras muchas cosas. Todo eso es porque no estaba. Porque el Espíritu Santo no estaba activo, pero sin embargo Dios ordenaba esas suertes y Dios controlaba esas suertes. ¿Estamos? Ahora bien, una vez que el Espíritu Santo, ustedes chéquenlo, después de esto, de esta elección de Matías, no más suertes. Ahora ya a partir de ahí, a partir del capítulo 2, que es lo que continúa después de esos versículos, ya no es por suertes, ahora es por dirección del Espíritu Santo. Porque ya hay manera. Por eso es importante
no hacer las cosas en la congregación, pues a ver qué sale. Porque es tanto como echar suertes. No, es bajo dirección del Espíritu Santo, bajo la dirección de Dios. Y es lo que, insisto, necesitamos estar buscando, necesitamos estar dependiendo de ello, de la dirección y la participación del Espíritu Santo, no nada más en la vida de cada uno, sino también en la conducción de la iglesia, en las actividades de la iglesia. Que esta parte del cuerpo de Cristo sea dirigida por el Espíritu Santo, no por suertes, ¿sí? Y obviamente mucho menos tratar de justificarme yo ahora como cristiano porque me gusta irme a la lotería o porque me gusta irme a ¿cómo se llama? Play City, al Caliente y todos esos, que es muy cultural de aquí, justificándome de que bueno, pues si Dios guía las suertes, pues ahí voy y pues yo le echo a la maquinita y le apuesto a tal y al caballo fulano. No es malo, Dios usa la suerte. Así dicen, en el nombre de Jesús, o compro mi billete del sorteo Tego de la lotería y para que Dios me lo santifique lo guardo en mi Biblia. ¿Sí? Hay gente así, me ha tocado ver gente así, cristianos. ¿Qué es esto? No, pues es para ver si Dios me hace la suerte. No puede ser, ¿sí? Y bueno, como estas aberraciones, ¿sí? ¿Por qué se dan esas? Porque no hemos entendido. No hemos entendido por qué las cosas están escritas para nuestra enseñanza. ¿Por qué vamos a meternos en escudriñar el libro de los Hechos? Porque justamente es lo que nos marca la dirección hacia dónde y cómo Dios va dirigiendo su iglesia. Entendiendo, como lo dijimos en una de las introducciones, que las circunstancias de la iglesia primitiva son muy diferentes a nuestras circunstancias actuales, pero sin embargo hay cosas muy fundamentales de la participación de Dios en los acontecimientos de la iglesia. ¿Sí? ¿Estamos? A lo mejor a nosotros no nos tenemos ahorita que preocuparnos de que nos azoten o nos la piden por predicar el Evangelio, ¿sí? Pero ya no le tenemos ni los azotes ni a la lapidación. Hoy le tenemos a que nos critiquen y nos digan fanáticos, ¿sí? Vamos a ver en qué participa el Espíritu Santo en eso. Vamos a ver cómo Dios movía las circunstancias en aquellos lugares, cómo Dios dirigía a sus siervos, a los apóstoles, para la expansión del Evangelio, para el crecimiento de la iglesia, para que las raíces de la palabra de Dios se fueran dispersando por todas esas zonas conocidas desde aquel entonces, ¿sí? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Estamos? Muy bien. Padre Santo, gracias. Gracias, Padre, porque nos dejas apenas introducirnos, Señor, algo tan maravilloso como ver tu participación directa con tu pueblo, con tu gente, Señor, con la gente que tú has comprado a precio de sangre de tu Hijo. Una participación absoluta y comprometida de parte tuya, Señor, por el bien de la humanidad. Ayúdanos a entender, Señor, y a poder ser herramientas tuyas, tus manos puestas en acción, Señor, para llevar a otros tu verdad y tu eternidad, mi Dios. Enséñanos a nosotros para que podamos participar de lo que tú nos das con gozo a otros que no lo tienen, Señor. Nos ponemos en tus manos y suplicamos que tu Espíritu Santo nos guíe y que nosotros podamos ser sensibles y podamos aprender a escuchar y a discernir la guianza de tu Espíritu, Señor. Te lo suplicamos, Padre, tómanos. Déjanos ver, Señor. Déjanos saber tu voluntad para con nosotros. Dependemos de ti, Señor, y no queremos atrevernos a dar pasos sin ti. Como hemos dicho, no queremos que nos sigas, Padre. Queremos nosotros seguirte a ti. Gracias, Padre Santo, por ello. En el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Muy bien.